Bien, para calcular la derivada de la función que aparece en el apartado D, voy a descomponer la función como suma de dos funciones, que va a ser un medio de elevado a x más un medio de elevado a menos x. Entonces voy a aplicar la propiedad que dice que la derivada de la suma de dos funciones, o de la diferencia, es la suma de las derivadas de las dos funciones. Y también voy a aplicar, al tener la función exponencial e elevado a x o elevado a menos x, tengo que aplicar esta propiedad de la regla de la cadena que dice que la derivada de e elevado a una función es igual a la derivada de la función que tengo en el exponente por elevado a la propia función. Bien, vamos a hacer la derivada entonces de la función con la que estamos trabajando. Es decir, será la derivada de un medio de e elevado a x más un medio de e elevado a menos x. Por lo tanto, será la derivada de un medio de e elevado a x, un medio es una constante, se queda ahí, y la derivada de e elevado a x es e elevado a x, más la derivada del segundo sumando será un medio, que es una constante, por la derivada de e elevado a menos x. Hay que aplicar, como estoy diciendo, esta propiedad. Por lo tanto, tendré la derivada de la función, que si te das cuenta, la función a la que está elevada e es a menos x, pues lo que voy a tener aquí es la derivada de esa función que es menos 1 por e elevado a la función, a la propia función que es menos x. Con lo cual tengo un medio, lo puedo sacar de factor común. Voy a aprovechar, lo saco fuera y se me queda e elevado a x menos 1 por e elevado a menos x, es e elevado a menos x. Y esa será la derivada de la función f de x. Bien, para calcular esta derivada, el apartado E, tengo el logaritmo neperiano de un cociente, entonces voy a aplicar esta propiedad con la cual voy a descomponerlo como diferencia del logaritmo neperiano del numerador, que va a ser e elevado a x más 1, menos el logaritmo neperiano del denominador, que es e elevado a x menos 1. Y voy a aplicar de la regla de la cadena esa propiedad. La derivada del logaritmo neperiano de una función es igual al cociente entre la derivada de la función y la propia función. Bien, vamos a expresar entonces la función f de x de manera más sencilla, como diferencia de dos logaritmos neperianos. De esa manera, al hallar la derivada de f de x, la derivada de f de x, habrá que hallar la derivada de una diferencia, que es la derivada del logaritmo neperiano de e elevado a x más 1, que es abajo e elevado a x más 1 y arriba la derivada de e elevado a x más 1, que es el propio e elevado a x menos la derivada del logaritmo neperiano de e elevado a x menos 1, que es en el denominador la propia función e elevado a x menos 1 y arriba la derivada de e elevado a x menos 1, que es e elevado a x. ¿De acuerdo? Bien, y ahora pues lo único que nos queda es operar es hacer esa diferencia. Al hacer esa diferencia tengo e elevado a x por e elevado a x menos 1, perdón, menos 1 está abajo, menos e elevado a x por e elevado a x más 1. Todo eso partido por el producto de los dos denominadores. ¿De acuerdo? Ahora podemos sacar el factor común. Más que sacar factor común, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar factor común e elevado a x y tenemos e elevado a x menos 1 menos e elevado a x menos 1. Hemos sacado factor común, voy a marcarlo, e elevado a x y e elevado a x. ¿De acuerdo? Entonces, abajo se me sigue quedando e elevado a x más 1 por e elevado a x menos 1. Simplifico arriba
y se me queda e elevado a x, y menos e elevado a x se me va, y menos 1 es menos 2. Lo colocamos delante, menos 2 por e elevado a x partido de e elevado a x más 1 por e elevado a x menos 1 es suma por diferencia, diferencia de cuadrados. El cuadrado de e elevado a x, que es e elevado a 2x, menos el cuadrado de 1, que es 1. Y esta sería la derivada de la función que figura en el apartado E. Bien, para calcular la derivada de esa función, que es el logaritmo neperiano de una raíz cúbica de un cociente, que en un principio parece muy complicado, pues tenemos que aplicar, antes de cualquier cosa, arreglar esa función para dejarla cómoda. Entonces hay que aplicar un par de propiedades de los logaritmos que conocéis y voy a recordar. Una, dice que el logaritmo neperiano de a elevado a n es n por el logaritmo neperiano de a. Y la otra, que ya conocéis de antes, que se dice que el logaritmo neperiano de un cociente es el logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador. Y luego, por supuesto, pues habrá que tener en cuenta el logaritmo neperiano de una función, su derivada, según la regla de la cadena, es la derivada de la función entre la propia función. Bien, pues teniendo en cuenta estas tres reglas, hacer esa derivada es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es expresar la función f de x antes de calcular la derivada. Voy a expresar la función de manera cómoda, utilizando las dos propiedades primeras que hemos visto de los logaritmos. Es decir, el logaritmo neperiano de la raíz cúbica lo voy a expresar como un cociente, como una potencia, una potencia de exponente 1/3. Bien, y a continuación aplico esa propiedad, con lo cual el 1/3 pasará multiplicando al logaritmo neperiano y tendré 1/3 por el logaritmo neperiano del cociente de 3x partido de x más 2. ¿De acuerdo? Y en el siguiente paso, aplico esta otra propiedad de los logaritmos donde rompo ese logaritmo neperiano de un cociente. En este paso lo rompo como una diferencia. Es decir, voy a tener 1/3 de el logaritmo neperiano de 3x menos el logaritmo neperiano de x más 2. Y es esa función la que voy a derivar. Y la voy a derivar de la siguiente manera. Esto es 1/3, que es una constante multiplicada por una diferencia de funciones. A la hora de hallar la derivada, el 1/3 se sigue manteniendo por la derivada de lo que tengo dentro del corchete. Al ser una derivada de una diferencia, pues acuérdate de que la derivada de la función f más la función g, o más o menos la función g, su derivada, es la derivada de f más menos la derivada de la función g. En este caso, la derivada del logaritmo neperiano de 3x menos el logaritmo neperiano de x más 2 será la derivada del logaritmo neperiano de 3x, que es, aplicamos ahora la regla de la cadena, el logaritmo neperiano de una función, su derivada es la derivada de la función, que es 3 en este caso, partido por la propia función. Y en el segundo sumando, pues tendré la derivada del logaritmo neperiano de x más 2, es la derivada de x más 2, que es 1, partido por la propia función, que es x más 2. El 3 este se nos simplifica y se me queda 1/3 de, voy a resolver esta diferencia sacando el denominador común, que es x por x más 2, y tendré 1/3 de x por x más 2, y arriba tendré x más 2 menos x. Es decir, 1/3 de 2 partido de x por x más 2. Con lo cual, la derivada se me queda de esta manera.